Good morning and welcome. Il y a un problème de The micro. microphone is not working. Però mi rispondete, quindi vuol dire che But qualcosa if si you answer, then we can hear something. forse bisogna accendere. Sì. Il faut peut-être allumer le micro, c'est bon. There you go. L'abbiamo acceso. Now Il est allumé. Dicevo benvenuti a questo incontro Bienvenidos a este encuentro. cui abbiamo tenuto e teniamo tanto. Nosotros estamos muy interesados en este encuentro porque para nosotros es un grandísimo honor tener aquí el propósito general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa Bascal, y quisiéramos acogerlo con un grandísimo aplauso. Proprio perché, dicevo, è un grande... Como les decía, es un grandísimo honor, pero al mismo tiempo tenemos un grandísimo deseo de conocer y aprender. Lo que nos ha llevado a invitarlo es justo esto. En el título de su ponencia, como han visto, existe una idea del aprender, aprender a observar el mundo con los ojos de Papa Francisco. Aprender, conocer, para mí, son un tema que con ocasión de este meeting estamos empezando a describir y profundizar. Quizás por mi trabajo, el que siempre he hecho en mi vida, me gusta subrayar las palabras que puedan ayudar a entender y apreciar la complejidad y la profundidad de este meeting, este encuentro caracterizado por muchos aspectos. Ayer subrayé la palabra relación. Hoy quisiera subrayar, en cambio, la palabra conocer, porque considero que este meeting está dando un aporte en términos de conocimiento. Porque no existe ningún encuentro o diálogo o ni siquiera una relación que no derive de un deseo de conocer. Entonces es solo el conocimiento que puede consolidar, que puede estabilizar las cosas. El conocimiento y el juicio pueden volver la experiencia de la relación como algo arraigado. Vivimos en una cultura donde domina el instinto, el caso, ¿no? El azar, donde domina el miedo hacia lo nuevo o lo diferente. Y hoy nosotros, aquí y ahora, contamos con su presencia. Si me equivoco, por favor, que me corrija. De esta forma podemos hacer experiencia del conocimiento. Quisiera hablar de usted como el maestro del discernimiento. Si me equivoco, por favor, me corrija. Yo no quiero permitirme decir cosas que no son verdaderas, pero bueno, para mí el discernimiento es la palabra clave de la Compañía de Jesús, si no me equivoco. Y entonces considero que este tema del discernimiento nos puede introducir esta palabra clave, o mejor, esta segunda palabra clave que me gusta subrayar, que es el conocimiento, el hecho de conocer, porque hoy queremos aprender a observar el mundo con la mirada del Papa Francisco. Dos son las pautas que nos han llevado a invitarla. Por un lado, esta. Este pontificado fue y sigue siendo una novedad gigante para todos nosotros, porque conlleva una mirada al nuevo mundo cambiado. Y Papa Francisco en ello nos está acompañando. Nosotros quisiéramos aprender de forma auténtica a utilizar los ojos como lo hace Papa Francisco, tener su mirada. Y esta es la primera característica que nos ha instado a invitarla. El segundo elemento a considerar
está relacionado un poco con su historia, con su biografía, ya lo veremos más tarde. Pero ¿a qué me refiero? Al hecho de que vivimos en una época en la que estamos viviendo algo especial, ¿no? Porque en Italia y en el mundo experimentamos una crisis, pero al mismo tiempo también una falta de atención y de cariño casi a la política. Sí, efectivamente hablo de falta de cariño. La política es algo noble, importantísimo. Es un instrumento que los hombres siempre han utilizado desde la antigüedad para vivir, convivir. En cambio, hoy día algo ha cambiado porque no es que la hemos demonizado, pero la política es algo que no tiene que ver con nosotros, que no nos interesa. De hecho, ya no tiene estas características de nobleza y de profundidad. Entonces, también con usted quisiéramos entender si podemos volver a amar o aprender a amar la política. Este segundo elemento nos ha llevado a invitarla. Y con su historia y con su experiencia, hemos notado que usted es buen conocedor de estos temas, ¿no? Además, venezolano es un gran motivo de cariño para usted. También amamos muchísimo a su país. Entonces, Padre Sosa siempre ha vivido este gusto de la belleza, de la invitación. Mucho más antes de entrar en la compañía, siempre se ha interesado usted en la mejora de la condición de su país. Efectivamente, esta pasión por el social, después de la formación filosófica y teológica, ha llevado al doctorado de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Venezuela. Y fue también coordinador del apostolado social de la provincia de Venezuela. Ha también liderado y guiado un centro de búsqueda e investigación de jesuitas de Venezuela, investigación y desarrollo, y además también es muy famoso en el ámbito académico como profesor. Fue superior provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela desde 1996 hasta 2004. También se ha encargado de otras tareas en la compañía. El 14 de octubre de 2016 fue nombrado director general. Su historia y su biografía seguramente nos sugieren su propensión hacia el social y las cuestiones en las que los hombres tienen que ver con la gestión de la tierra, de las cosas terrenas, ¿no? Este es un poco el trasfondo que nos lleva a invitarlo a usted, porque necesitamos conocer, saber y entender todavía más. Entonces nos sentimos súper honrados de tenerla aquí con nosotros, y a usted la palabra. Buongiorno. Bonjour. Buenos días a todos. Ante todo, me gustaría expresar mi agradecimiento a cada uno de vosotros y sobre todo a los organizadores del meeting que me han invitado. Ahora acaba de conocer las razones por las que ustedes me han invitado, antes no las conocía. La amistad entre los diferentes pueblos y las diferentes personas inicia siempre a partir de un encuentro, de una mutua escucha y de un intercambio de lo que somos y de lo que vivimos. Es por estas razones que he aceptado con beneplácito estar aquí con vosotros, porque es un encuentro. Para profundizar el tema que me han propuesto, que no es cosa fácil, quisiera compartir con ustedes la mirada de la Compañía de Jesús que tiene sobre el mundo entero y nuestras preferencias apostólicas universales de cara a los próximos 10 años. ¿Por qué yo tengo este punto de vista? Porque también Papa Francisco es un jesuita, aunque ahora es el jefe de la Iglesia, ha crecido, se ha formado en la Compañía de Jesús, y el proceso que ha hecho en la Compañía de los últimos años intenta observar el mundo con la mirada del propio Papa Francisco. En estos últimos 2 años, el cuerpo de la compañía
se ha interesado en cómo servir el Señor y la Iglesia durante el pontificado de Francisco en el marco social, político y económico que el mundo está viviendo. El punto de partida de nuestro discernimiento, que ha involucrado todas las comunidades de los jesuitas y todas nuestras obras apostólicas, ha sido el hecho de ser unidos en la diferencia de culturas, de lenguas y de tradiciones. Ahora, la Compañía de Jesús está caracterizada por cerca de 15.600 jesuitas que están repartidos por 110 países del mundo, cuyo baricentro desde Europa se ha desplazado a la franja que va desde América Latina a través de África hasta Asia. Y nosotros colaboramos por doquier, en todo el mundo, con miles de laicos, otros religiosos y religiosas, curas diocesanos, hombres y mujeres que están comprometidos en la misma misión apostólica en el marco teológico, espiritual, cultural y finalmente social. Este profundo proceso de escucha y de discernimiento me ha permitido presentar al Papa 4 pautas apostólicas universales que les presento de la forma en la que las hemos nosotros formuladas. Luego ya profundizaremos cada una de estas 4 pautas. La primera es indicar el camino hacia Dios a través de los ejercicios espirituales y el discernimiento. La segunda pauta es caminar junto con los pobres, los excluidos del mundo, heridos en su dignidad, con la misión de crear reconciliación y justicia. La tercera pauta que nos hemos propuesto es acompañar a los jóvenes para crear un futuro de esperanza. Y la cuarta y última pauta es colaborar en la atención, en el cuidado y la protección de la casa común. En 2003 la compañía había optado por el ministerio en China y en África, el servicio de migrantes y refugiados, el apostolato intelectual y las instituciones internacionales de la compañía en Roma. Recordaban las 5 necesidades más importantes de la misión que se podían gestionar con la ayuda del cuerpo universal de la compañía. Y estas necesidades siguen siendo un desafío para todos nosotros y nosotros no podemos ni transcurar estas necesidades ni tampoco reemplazarlas, no podemos infravalorarlas. Las cuatro pautas que les he leído son direcciones que ponen en relieve el elemento espiritual de nuestra misión, porque no existe una pauta más importante que la otra. Todas las pautas son una llamada que afecta a nuestra identidad y que se considera y de forma conjunta. Además, no estamos listando cosas que tenemos que hacer, sino que hablamos de la forma de hacer y vivimos la misión en un marco internacional, una misión que debemos traducir en los lugares específicos en los que trabajamos. En su carta de confirmación del 6 de febrero de 2019, Papa Francisco ha considerado, y cito, que el proceso por la que ha optado la compañía para alcanzar las pautas apostólicas universales ha sido un verdadero discernimiento. Las pautas propuestas, según el Papa, están en armonía con las prioridades de la Iglesia, expresadas a través del magisterio ordinado del Papa, del Sínodo y de las conferencias episcopales, sobre todo a partir del Evangelii Gaudium. Además, el Papa ha añadido en esta carta que la primera pauta es capital, es principal, porque conlleva como condición sustancial la relación del jesuita con el Señor, la vida personal y de comunión, de oración y de discernimiento. Y lo ha repetido muchas veces. Sin esta actitud, sin esta pauta de oración, lo demás no funciona. La experiencia de San Ignacio de Loyola nos enseña que a los problemas nuevos de la Iglesia y del mundo no
podemos responder de forma obsoleta, porque para reformar las instituciones debemos reformar el corazón de los que gobiernan. Y él, San Ignacio, ha sido un hombre puente del siglo XVI, el hombre de los cambios epocales donde los lugares del planeta y de lo humano se dilatan para construir un mundo nuevo. Cristóbal Colón acaba de descubrir América, con Copérnico la ciencia demuestra que es la Tierra que gira alrededor del Sol. Son los tiempos de Lutero y del Concilio de Trento. En los cambios de época como el nuestro, cada reforma en el seno de la Iglesia empieza a partir de la recuperación de la relación con sí mismos en relación a Dios, en comunión con el sucesor de Pedro. Las pautas apostólicas universales se han creado a partir de este espíritu. Nacen del encuentro con Jesús crucifijo, cuyo amor puede dar una mirada universal. Y nos lo recuerda el pasaje del Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios Hijo único que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Entonces, San Ignacio de Loyola dije que es necesario el conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Por eso el Papa nos ha pedido que volvamos a empezar a partir de la espiritualidad. Para la compañía, poner en el centro la atención por la vida espiritual, según el carisma que hemos recibido, significa reactivar, volver a poner en marcha los procesos, generar esperanza, permitir observar el mundo de la forma en la que Dios lo observa. Entonces los gestos, las palabras y las elecciones de Francisco, del Papa, se deben interpretar con esta mirada, este enfoque universal, que resuelve las tensiones, los malentendidos y los intereses de las personas. Cerco di descrivere Trataré de describir ahora esta pauta. Como os dije antes, primero, indicar el camino a Dios a través de los ejercicios espirituales y el discernimiento. La palabra discernimiento es una de las palabras que han caracterizado este pontificado. Tenemos que entenderla bien para no malinterpretarla en el sentido de hacer algo, de hacer lo que yo quiero y justificar mis elecciones. Algunas tendencias de la cultura contemporánea parecen vaciar el discernimiento de su significado antropológico, es decir, del sentido de obligación hacia lo que nos manda la conciencia, hacia la responsabilidad con los más pobres, a quienes sufren, y en fin de cuentas de la responsabilidad hacia la obediencia a la voluntad de Dios. Solo en el discernimiento se integran la verdad y la libertad, la ley y la responsabilidad, la autoridad y la obediencia, que dal latino ob audire significa escuchar delante del otro con mayúscula. El deseo y la voluntad de discernir no se pueden dar por supuestos. En general, no se trata de una actitud espontánea o normal. El discernimiento no es simple. Es más, es un proceso complejo que envuelve a toda la persona y a los grupos que lo hacen. Por tanto, es necesario preguntarse: ¿existe una real voluntad de hacer un discernimiento? Las etapas de este proceso son resumidas por el Papa en el Evangelium Gaudium cuando habla de tres verbos: reconocer, interpretar y escoger. Desde cuando en 1523 Ignacio de Loyola sistematizó las reglas del discernimiento, estas se volvieron una gramática común que se ofrece a todos los hombres de buena voluntad. La experiencia de los ejercicios espirituales nos lleva a entender la vocación a la cual estamos llamados para servir a Cristo y por tanto a escoger libremente de hacerlo. A través del discernimiento se pueden distinguir las seducciones del mal, incluso cuando se visten con la apariencia del bien. Se pueden distinguir los signos de la presencia de Dios que actúa en la historia humana.
El discernimiento, por tanto, nos lleva a tomar de las decisiones acerca del sentido de la propia vida. Es en el discernimiento que toman forma las grandes preguntas de la vida personal y de la comunidad cristiana y humana. ¿Quién soy llamado a ser? ¿Cuál decisión es útil tomar como comunidad de creyentes para el bien de todos? ¿Cómo evitar el mal social y construir el bien común? En la vida personal, como en la vida social y política, el discernimiento ayuda a la construcción del bien común. Quien lo realiza recibe en don coraje, fuerza, consolación y paz, como escribe San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales. A través del discernimiento no hay divisiones entre creyentes y no creyentes, sino entre hombres morales y no, entre quienes promueven el bien de todos y quienes siembran miedo y división. Pero hay más. En el discernimiento comunitario, los límites de las crisis personales y sociales dan cabida a la vida que nace después de la muerte y a los nuevos signos de los tiempos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el ejemplo de cómo los pueblos y las naciones han hecho un discernimiento maduro, metiendo en el centro la dignidad de la persona. Lastimosamente, en estos últimos años hemos asistido a una reducción de la universalidad de los derechos humanos. Debemos cambiar la relación entre las leyes y el poder. Los ejemplos que podríamos hacer son muchos. En este momento en Italia, muchísimos. Desde los inmigrados hasta la frontera con México. Desde los viajes hasta los viajes de la esperanza en el mar Mediterráneo, pasando por los éxodos silenciosos de las poblaciones del África, pasando por las minoranzas étnicas de Asia o América Latina. Es el poder político quien decide cada vez si las personas que no tienen derecho de ciudadanía pueden disfrutar de derechos humanos. Es la sociedad secular quien nos desafía. Para proclamar el Evangelio hay que superar sea los secularismos, sea la nostalgia por algunas expresiones culturales del pasado. Incluso la sociedad secular es un signo de los tiempos que nos ofrece la oportunidad de forjar nuestra fe en la historia. Es el lugar en el que se abren espacios nuevos para la libertad humana y en ella la libertad religiosa. Es en la sociedad secular que nacen las condiciones para una renovada adhesión a la secuela de Jesús, al seguimiento de Jesús en los ambientes sociales, económicos, culturales y políticos de nuestro tiempo. La segunda pauta es caminar junto a los pobres, a los excluidos del mundo, heridos en la propia dignidad, en una misión de reconciliación y de justicia. Para el Papa Francisco, el futuro de la humanidad pasa a través de la inclusión social de los pobres, de la construcción de la paz y del diálogo social. La inclusión de los pobres no ocurre desde el exterior. Es posible solo si ellos deciden de hacerla. La condición para construir inclusión, justicia y paz es caminar juntos. Francisco nos da el ejemplo. No hay recetas teóricas. Es necesario caminar juntos. Para hacerlo, tenemos que acercarnos de verdad a los pobres como personas, conocer sus vidas y adquirir su mirada sobre la vida. Me permito de repetir esto. Conocer su mirada sobre la vida. En este modo podemos seguir el camino de Jesús de Nazaret, quien se encarnó pobre entre los pobres. Solo así podemos ver el mundo desde el punto de vista de los pobres. Las injusticias tienen que ser reconocidas y llamadas por nombre, y sus causas tienen que ser estudiadas para promover el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales que las han generado. Tenemos que admitirlo. No es una tarea intelectual simple entender
profundamente las causas estructurales de las injusticias y de las condiciones inhumanas en las cuales padecen la mayoría de los seres humanos, sea por la complejidad de la realidad, sea por las condiciones de quien la viven, necesitan un esfuerzo original y sistemático. La justicia, pues, se puede generar desde la raíz de la venganza o de la reconciliación. La justicia, como fruto de la reconciliación, es poner en su lugar las relaciones construidas sobre bases equivocadas entre las personas, entre los pueblos, entre las culturas, con la natura y con Dios. Papa Francisco escribe en la Evangelii Gaudium: en la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos: proclamad que está llegando el reino de los cielos. La dimensión política permanece de importancia capital para promover la justicia y la reconciliación. Un mundo justo y gobernado democráticamente necesita de auténticos ciudadanos. Invertir en la formación de la ciudadanía nos ayudará a reforzar la democracia política, a promover las organizaciones sociales que trabajan en la búsqueda del bien común y a eliminar las nefastas consecuencias de las distintas formas de neoliberalismo, del fundamentalismo y del populismo. Cada persona está llamada a ser responsable de su ciudadanía y a educarse en ella. Son necesarias personas que gobiernen poniendo el bien común sobre los intereses particulares, incluso si son legítimos. Desde el punto de vista cristiano, ser un político significa escuchar y responder a una llamada del Señor. Es parte de la misión de reconciliación y justicia, descubrir, promover y formar vocaciones al servicio público. Es esta la política con la P mayúscula de la cual habla el Papa Francisco. La misión de justicia y de reconciliación para la Compañía de Jesús significa caminar según el estilo de Jesús junto a los pobres, ayudando a los inmigrantes y a las víctimas del tráfico de seres humanos, contribuyendo a la eliminación de cualquier tipo de abuso, dentro y fuera de la Iglesia. No cabe la menor duda. Las injusticias estructurales están asociadas a abusos del poder y de conciencia. Promover la justicia significa contribuir efectivamente a eliminar cualquier sombra de abuso. Mi antecesor, el padre Pedro Arrupe, misionario en Japón y prepósito general del 1965 al 1983, nos enseñó que el servicio de la fe y la promoción de la justicia son dos pulmones del único cuerpo. Sin la dimensión de la fe, la acción se volvería ideológica. Sin la construcción de la justicia, la testimonianza cristiana se limitaría a gestir el culto. Desde este punto de vista, la fe y la justicia se puede ver y comprender el pontificado del Papa Francisco. Accompagnare i giovani. Tercera pauta: acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro de esperanza. La red de educación de San Ignacio acompaña cada año a cerca de 1 millón de estudiantes del mundo. Si en este grupo incluimos los colegios de fe y alegría.
Y es para la compañía una gran responsabilidad formar a hombres y mujeres con y en pro de los demás. Las jóvenes generaciones cambian muy rápidamente. Desde 1968 hasta hoy día ha pasado medio siglo. Y los jóvenes del tercer milenio, ya que tienen miedo a perder lo poco que se han ganado por sí solos, solo recientemente han vuelto a reivindicar juntos sus derechos sociales. Su generación plantea no pocos interrogantes en el seno del sistema educativo y social. ¿Hacia qué objetivo se orientan? ¿De qué forma podemos acompañarlos? ¿Es posible un diálogo? ¿Cuál? Nuestra misión es preparar junto con ellos un futuro de esperanza. Con ellos. Un futuro de esperanza. Los pobres y los jóvenes se han convertido en lugares teológicos. Los crucifijos del mundo actual de los que puede brotar nueva vida. El Espíritu Santo habla con nosotros hoy día a través de los jóvenes. Parece casi una provocación, ya que la mayoría de estos jóvenes está caracterizada por pobres. Entonces, nos habla cuando los acompañamos en sus espacios y contextos vitales, cuando nos sumergimos en sus congojas y en sus sueños. Todos nosotros somos llamados a acercarnos a su forma de vivir, a sus mundos vitales. En vez de hablar de enseñanza, cuya etimología nos recuerda el hecho de poner adentro, la Iglesia, guiada por Francisco, está apostando por la educación de los jóvenes. Y esto significa extraer de estos jóvenes los recursos, la innovación y los valores. Entonces, la experiencia es una forma noble para acompañar a los jóvenes. Por tradición y por la tradición ignaciana se requiere una formación continua, personalizada, con la ayuda de lecturas espirituales o estudios específicos, la creación de lugares de escucha, el compromiso para servir la sociedad y días en los que se reza o se queda en silencio para vivir durante todo el año y tener la posibilidad de reinterpretar la propia vida. La compañía de Jesús ha elegido escuchar a los jóvenes. Entonces a ellos les pide que ayuden a entender la misión a través de una actualización para ser provocados de su búsqueda de fe, de su lenguaje, sus cariños y también sus formas de hacer las cosas, sus prácticas, de forma que se pueda crear un nuevo sentido de pertenencia comunitaria que pueda incluir y que no se reduzca a lo que los jóvenes viven solos y en la red social. Entonces el reto es el de crear de forma conjunta espacios existenciales donde los jóvenes son verdaderos protagonistas y donde puedan aprender a tomar una decisión y a guiar procesos personales, comunitarios y sociales. La cuarta y última pauta es colaborar en el cuidado de la casa común. El Papa repetidas veces ha afirmado en la encíclica Laudato Si que es una encíclica social. Efectivamente no existen dos crisis separadas, una crisis medioambiental de contexto y una social. Existe una crisis medioambiental y social que son unidas. La encíclica entonces nos invita a promover un nuevo modelo de desarrollo humano integral, porque todo en el mundo está estrechamente relacionado. Este reto nos obliga a proponer modelos alternativos de vida sustentables, basados en el respeto de la creación y en condiciones de producir y distribuir bienes con justicia, de forma que todos puedan contar con una existencia digna. Todos y cada uno de nosotros tienen la tarea de encararse a un doble reto. Por un lado, el hecho de dar un aporte para crear formas alternativas del modelo existente.
y por el otro lado atestiguar un estilo de vida donde pueda surgir una armonía con el medio ambiente. Claro, para todo ello es necesario comprometerse para llevar a cabo cambios estructurales, pero también unos pequeños cambios son urgentes, porque estos pequeños cambios pueden afectar a nuestro estilo de vida del día a día, como por ejemplo la forma en la que utilizamos el plástico, la energía, el medio de transporte que utilizamos, la ropa que elegimos y así por el estilo. La ecología integral entonces se convierte en el paradigma capaz de tener de forma unida fenómenos y problemas medioambientales, como por ejemplo el calentamiento global, la contaminación, la escasez de recursos, la deforestación, etc. Pero también otros elementos que caracterizan la vida, como por ejemplo la vivibilidad y la belleza de los espacios urbanos, los comportamientos positivos y virtuosos, la gestión positiva de la ciudad y todavía más la importancia y la atención de las relaciones y de los lazos nos permiten encontrar en la ecología integral una forma de interpretar la vida en cualquier nivel, a partir de la relación con el cuerpo, las dinámicas sociales e institucionales. El Papa Francisco afirma que si todo está relacionado, entonces también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana. En este sentido, la ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación, hasta la vida internacional. Para la Compañía de Jesús, la protección de ecosistemas que ya son débiles, como por ejemplo la vida en Amazonía, en la India, en Indonesia, en la cuenca del Congo, es una forma de alabar auténticamente la creación y la obra creativa de Jesús. La ciudadanía universal se construye a través de una política sobrenacional que primerea la cooperación en vez de la división, porque los bienes como el agua, el aire, la tierra, el clima, son responsabilidad no de cada nación, sino que son responsabilidad de la comunidad humana universal. Otra reflexión quisiera brindarles para concluir mi ponencia. Desde su nacimiento, la Compañía de Jesús ha sido caracterizada por jesuitas de diferentes culturas o naciones que pertenecían a estados que estaban en guerra en aquel momento. Esta mirada universal que va más allá de la división nace a partir de tres experiencias. 1, una amistad profunda con el Señor Jesús. 2, el estudio. Y número 3, el servicio hacia los más necesitados. Esto lo explican dos imágenes que quisiera dejarles porque son importantísimas también para nosotros hoy día. En la plaza del Colegio Romano en Roma se encuentra el antiguo colegio romano fundado por San Ignacio, donde se preparaba el clero de todo el mundo, y es también una pequeña casa que se llama Santa Marta, en la que se acogían y se recuperaban las prostitutas. En estos lugares se puede entender qué significa la misión para San Ignacio. La segunda imagen es la siguiente. Cuando Papa Pablo III le pidió a San Ignacio que enviara 2 jesuitas teólogos para el Concilio de Trento, los padres que fueron enviados, Laínez y Salmerón, se destacaron no solo por su inteligencia y su aporte teológico, sino también por su testimonio de vida. Efectivamente participaban en las sesiones del concilio, alojándose en el hospital, de forma que pudieran ayudar y prestar atención a los enfermos en cualquier momento en el que fueran libres. Las preferencias, las pautas apostólicas universales que he querido compartir con ustedes son como pequeñas semillas que para brotar requieren una atención especial. Oración, requieren también estudio, servicio, testimonio personal y de cuerpo. Esta es una forma de pertenecer a la Iglesia que Papa Francisco conoce porque también él pertenece a esta experiencia espiritual.
Se trata de un camino que debemos realizar colaborando y dialogando con otros órdenes y congregaciones religiosas, con el laicado y con movimientos como el vuestro, el de comunión y liberación, dialogando en un constante proceso dinámico y en estrecha unión, entonces de forma que participemos conjuntamente. Tenemos la capacidad de hacer prevalecer la comunión con respecto a las diferencias y desplazarnos siempre hacia la periferia geográfica e intelectual. Entonces, como dos piernas a lo largo del camino nos respaldarán la espiritualidad y nuestra inteligencia. Lo demás lo hará la colaboración, la fe hacia el Evangelio y la enseñanza del magisterio. Entonces, quisiera concluir mi ponencia con una cita del Papa. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea. Gracias por su atención y por su paciencia. Se avevamo desiderio di conoscere Teníamos el deseo de conocer y de aprender un poco más a observar el mundo con los ojos de Papa Francisco. Si esta era nuestra pretensión, seguramente considero que usted nos ha ayudado en este sentido. Entonces, gracias muchísimo, Padre Sosa, por lo que nos ha dicho. Y quisiera aprovechar la ocasión que tenemos de conocerla y para poder aprender. Entonces, hoy quisiera preguntarle lo siguiente. Hoy usted ha insistido mucho, ha hecho hincapié en el Evangelii Gaudium, en algunas citas, donde Papa Francisco siempre aprovecha la ocasión para volvernos a proponer el magisterio del Evangelii Gaudium. No solo lo vuelve a proponer, sino que también afirma, este es mi documento programático, ¿no? Mi programa. Entonces no cabe la menor duda de lo que él nos dice. Pero ¿por qué insiste muchísimo en ello? ¿Qué es lo que la Iglesia no consigue realizar, a seguir? ¿Qué es lo que la Iglesia todavía debe hacer? ¿Por qué la Iglesia es todavía rígida y no sigue, o aunque lo intente, con faenas, ¿no? ¿Por qué le cuesta seguir este magisterio del Evangelii Gaudium del Papa? ¿Qué es lo que como Iglesia no estamos entendiendo nosotros? Bella risposta. No, quello che vorrei dire di quello. Bueno, hay muchas cosas por decir, seguramente. Lo que quiero decir es que para mí el Evangelii Gaudium es, no sé si decir hija o nieta del Concilio Vaticano II. Papa Francisco es muy original y esta originalidad deriva de la experiencia y de la coherencia con el discernimiento que toda la Iglesia hizo con ocasión del Concilio Vaticano II. No solo debido a razones temporales, él era muy joven cuando se realizó el concilio. Y como ustedes saben, el Concilio Vaticano II para la Iglesia en América Latina fue un momento realmente de refundación, ¿no? Renacimiento de muchas iniciativas. Entonces toda la Iglesia latinoamericana volvió a nacer con esta ocasión y él perteneció a este proceso como jesuita, después como obispo y arzobispo. Entonces,
todo esto deriva de aquel concilio y creo que el hecho que percibamos este problema es algo que deriva de estos 50 años, ¿no? El hecho de que nos cueste realizarlo. Depende, claro, de dónde se vive. Durante mi ponencia anteriormente he hablado un poquito de Europa. Yo, en Europa, siento como una nostalgia por el pasado, una nostalgia por este pasado idealizado, como si la iglesia en Europa antes fuera algo diferente, como si la sociedad fuera cristiana anteriormente, pero no nos olvidemos de todas las dificultades y las trabas que ha encontrado la Iglesia europea anteriormente, ¿no? Pero es como si viviéramos con este ideal del pasado y se vive la nostalgia de aquel pasado que en realidad nunca existió. Es muy diferente la situación en América Latina, porque América Latina se ha renovado a partir de la experiencia de colonización para crear una iglesia ahí, ¿no? Había falta de cultura, de civilización en América Latina, África y también Asia, quizás también en la India, y este es un elemento importante, la experiencia de renovación de la iglesia asiática, africana y latinoamericana, después del concilio sobre todo, pero incluso anteriormente, ha consistido en esforzarse a crear esta cultura, ¿no? Realizarse en culturas diferentes, pero sin perder aquella origen y el sentido de comunidad. Entonces, estas diferentes experiencias, vivencias, están presentes. Existe también la tensión entre la unidad, el hecho de que la iglesia siga siendo una y única, y una iglesia que en cambio está caracterizada por la comunión, que es plural, que no es solo uniformidad. Entonces, la unidad de la iglesia no se tiene que convertir, tiene que convertirse en comunión. Esto no está muy claro en el corazón, en la cabeza de muchas personas, ¿no? Incluso de muchos cristianos, obispos y sacerdotes, que en cambio se refugian en la uniformidad, que no es comunión. De esta forma no se abren a lo nuevo. Entonces considero que la preocupación principal de Papa Francisco es esta, o mejor dicho, la conclusión de su experiencia, de su trabajo y de su reflexión es que nos falta la profundidad espiritual. La Iglesia no cambiará a menos que no experimente realmente y profundamente Dios. Y si no experimentamos la presencia de Dios real, de estas formas tan diferentes y diversas, porque son diferentes y diversos los contextos y las situaciones que vivimos nosotros los cristianos en el mundo, entonces tenemos que volver al origen. Esta es la llave. Esto se refiere siempre al tema del discernimiento, porque el discernimiento es posible solo a partir de una profundidad espiritual. Y la conversión es posible solo de la profundidad espiritual, pero el discernimiento también nos pone en contacto con la necesidad de la profundidad intelectual, de entender, de tener información, de estar abiertos a las cosas nuevas. Por tanto, el Papa Francisco me parece que es muy sensible a esto. Y por tanto, si nosotros no somos capaces de ver al Señor y con la mirada del Señor, ver el lugar donde vivimos y cómo elaboramos nuestro pequeño trabajo apostólico, entonces si no tenemos esa mirada, no hay una iglesia renovada. En este sentido, usted hablaba de Europa que tiene una nostalgia de un pasado cristiano. Quizás
usted decía idealizado, quizás que jamás ha existido. Quisiera preguntarle esto. ¿Es justo esta nostalgia de un pasado idealizado lo que quizás se quisiera repetir, que quizás se quisiera mantener sin repartir de lo que usted llama la profundidad espiritual? Le hago la pregunta porque iniciando este meeting, incluso nosotros también nos preguntamos a nosotros mismos sobre este tema. Es decir, si no vuelve a suceder una profundidad espiritual, si no vuelve a suceder el encuentro con un sujeto nuevo y buscamos simplemente repetir fórmulas, entonces esto está destinado a morir. Entonces quisiera preguntarle si este es el tema. Este es el tema, pero diría que no es el tema en un modo cualquiera. Es decir, esta profundidad espiritual nos debería llevar a leer los signos de los tiempos. El Concilio Vaticano II insistió que el verdadero discernimiento de la Iglesia como comunidad de comunidades, es saber percibir y leer y seguir los signos de los tiempos, porque el Espíritu Santo nos habla ahí. Nosotros no tenemos otros modos. Por esto el Señor sigue entre nosotros, lo sabemos, lo experimentamos en nuestra vida. Pero ¿cómo nos habla? Nos habla a través de los signos de los tiempos, de la historia. Entonces, nosotros tenemos que ser sensibles y atentos a leer y a seguir los signos de los tiempos. Por ejemplo, esto en nuestro discernimiento como cuerpo de la compañía, hemos tratado de leer la sociedad secular como un signo de los tiempos. Por ejemplo, en el lenguaje común entre nosotros, en Europa y en otros ambientes católicos del mundo, se habla de la secularización como algo malo, como el signo de que perdimos algo. Por el contrario, si lo leemos como un signo de los tiempos, podría ser un signo de esperanza y no de desesperación. Es decir, la sociedad secular quizás es el nuevo lugar para vivir y para difundir nuestra fe, para entender cómo el Espíritu trabaja en este nuevo mundo, en esta nueva época de la humanidad. Por tanto, pienso que retomar lo que el concilio subrayó sobre estar atentos como comunidad de la Iglesia a los signos de los tiempos y saber leer y actuar en conformidad con estos, creo que es el gran desafío para nosotros. Usted ha hablado mucho y subrayado el tema de los jóvenes, padre, diciendo que el Papa Francisco nos llama a mirar y a seguir a los jóvenes. También los jóvenes hoy, por lo que son uno de estos signos de los tiempos. Es decir, ¿cómo son los jóvenes de hoy? Este es un signo de los tiempos y por esto le pregunto, ¿cómo describe usted a estos jóvenes? Pues bien, mi experiencia en el Sínodo de la Juventud el año pasado fue una experiencia muy profunda para mí. En el documento final de este Sínodo de los jóvenes se habla no solo de los signos de los tiempos, sino que los jóvenes son el lugar teológico. Lugar teológico en el lenguaje de la Iglesia latinoamericana es muy importante. Nosotros hablamos de dos lugares teológicos, los jóvenes y los pobres, y en este caso se unen en tantas veces. Lugar teológico quiere decir desde dónde puedo entender cómo Dios trabaja en el mundo de hoy. El sínodo hizo unas reflexiones muy interesantes y complejas
sobre cómo son los jóvenes y la conclusión es que no son iguales. Los jóvenes son muy distintos dependiendo de su situación social, política, el contexto. No es lo mismo un joven que en este momento está a su Loper Arms, o un joven que estudia en Oxford, o un joven que está en los bombardeos en Siria, o un joven japonés que trata de salir adelante, o estos jóvenes que llenan las calles de Hong Kong en estos últimos meses. Es decir, el sínodo habla de los mundos, de mundos diversos, porque hay que entenderlo así, que el primer paso es reconocer la complejidad de la situación de los jóvenes para poder verdaderamente acercarnos y estar con ellos. Tenemos que andar a donde ellos van. No se puede hacer una receta igual para todos. Tenemos que de verdad en cada circunstancia, en cada comunidad, buscar cuáles son estos modos. En cualquier caso, creo que existan, como subrayó la reflexión del sínodo, que los jóvenes tienen en ellos mismos la sensibilidad de una época nueva. Son nativos de la nueva época. Nosotros somos de la época anterior y por eso hay que aprender de ellos. Porque si nosotros no somos capaces de establecer esta conexión con el mundo de los jóvenes, entonces perdemos la posibilidad de entender y de hablar entre nosotros, porque nosotros somos parte de la misma sociedad. Gracias. La última cosa, y le había advertido que le habría preguntado esto, es porque hoy no es fácil hablar de política en una manera alta y noble, como usted lo ha hecho hoy, como el Papa Francisco lo hace en tantas ocasiones, como usted lo ha hecho en otros trabajos que ha escrito. La dimensión política es central cuando se trata de favorecer la reconciliación entre los hombres, y usted ha subrayado esto hoy. En Italia seguramente, y no solo en Italia, seguramente estamos poco acostumbrados a esta visión alta y noble, con la P mayúscula, como dice Papa Francisco, de la política. Y esto nos lleva frecuentemente a mirarla desde el balcón, y existe este sentimiento de desenamorarse, como si la política fuera algo que no es noble, y últimamente algo respecto a la cual nos tenemos que mirar con cierta desconfianza. ¿Qué cosa nos puede decir de la política? Yo creo que si tomamos esta pregunta desde el punto de vista del Evangelio, tenemos que entender que es una dimensión esencial. No se puede vivir el Evangelio, no se puede ser un verdadero discípulo de Jesús si no tomamos esta dimensión política. Con el gran desafío de hacer de la política el servicio más alto que se puede hacer a la humanidad. Es decir, la política desde el punto de vista del Evangelio, que no sea así entre vosotros, que no sea entre vosotros, no hagáis como hacen estos políticos que usan el poder para oprimir, que no sea así entre vosotros. Vosotros haced esto como servicio para los demás, como servicio. El más grande servicio que se puede hacer es organizar la sociedad para garantizar la igualdad, para garantizar los derechos humanos, para garantizar la educación, etc. Y no es fácil gestionar la sociedad
buscando el bien común como el objetivo y el servicio que hace la persona como vocación, es de verdad una de las cosas, una de las profesiones, digamos, más difíciles. Esto para quienes están tienen el desafío de hacerlo como vocación personal. Pero me parece que cualquier cristiano, todos los cristianos tienen que tomar muy seriamente la responsabilidad civil. No se puede ser cristiano si no se toma seriamente la responsabilidad como ciudadano. Como no se puede vivir el cristianismo solo, el cristianismo no es una religión intimista, es una religión que solamente se puede vivir en comunidad. Pero la comunidad no tiene un sentido en sí misma. La iglesia no nació para sí misma. La iglesia nació para servir a la humanidad, para compartir este grande don que es la redención y es la liberación con todos los hombres. Y es la gran liberación que todos deseamos tener, vivir como hermanos y hermanas, tener una vida virtuosa, una vida en paz. Esta es la política. Esta es la política. Es la base que todos como ciudadanos tenemos que tomar en nuestras manos, la responsabilidad ciudadana. Y después, como dije antes, tenemos también que discernir las vocaciones y promover la vocación al servicio público. Gracias, Padre. De verdad estamos muy honrados y además añado agradecidos que el meeting haya sido una ocasión para nosotros, para nosotros que estamos esta mañana y también para otros que podrán fructificar de lo que nosotros hemos escuchado. Somos honrados y agradecidos que el meeting haya sido un lugar, una ocasión para ir a profundizar estas cosas con usted, para ver esta sensibilidad que nosotros queremos aprender a seguir. Y como usted nos decía, es la sensibilidad del Papa Francisco. Que el meeting haya sido una ocasión para profundizar y aprender esto. Es una cosa que nos llena de gratitud y me permitiría de decir la disponibilidad que usted ha tenido hacia nosotros en este diálogo. Antes de terminar, quisiera vincular su presencia, me lo permití ya antes, de vincular su presencia con la presencia de nuestros amigos de Venezuela, que usted antes tuvo la bondad de querer conocer. Me permito de decir de nuestros amigos de Venezuela, que viven en una condición como es la del Venezuela, que es una condición, como nos confirmaba el Padre, muy dramática. Nuestros amigos están aquí, algunos de ustedes los habrán podido escuchar el canto de esta mañana. El canto de esta mañana es un canto venezolano, que los venezolanos cuando trabajan cantan. Entonces, han hecho para nosotros un CD con cantos de Venezuela sobre el trabajo, con importantes músicos venezolanos. Me ha impresionado porque cuando se lo presentamos al Padre Sosa, el Padre Sosa conocía al maestro, un grande músico. Este grupo, Aquiles Báez, ha promovido por años en Venezuela el crecimiento de músicos jóvenes que tomen en sus manos la tradición musical y que en algún modo la elaboren de nuevo. Es un modo de hacer música que no es solamente el folclore de
de tomar cantos antiguos, sino de hacerlos nuevamente con instrumentos nuevos, con sonidos nuevos, sin perder la raíz de la tradición antigua. No me hubiera imaginado de poder contarles así de bien de qué cosa estamos hablando. Me conmueve esto. Estos amigos están acá el jueves a las 10, tendrán su concierto. El CD está a la venta. Obviamente lo podréis adquirir acá y es un ayudo a la obra de ellos. Y el sábado a las 15 tendrán el testimonio de El Bien Común, un testimonio de Venezuela, donde ellos nos contarán del trabajo que están haciendo. Padre, le agradezco muchísimo, estoy muy feliz de haberlo presentado, introducido. No merecía un honor así, pero como me tocó, lo agradezco.